Buen día, estudiantes del Juan Bosco. Les saluda con todo el público colegiado Franklin Figueredo Morales. En este primer ciclo académico desarrollamos el curso de asistencia de proyectos de inversión. Bienvenidos. Muy buenos días, jóvenes del Instituto Superior Tecnológico Juan Bosco. Quien les habla es el contador público colegiado Franklin Figueredo Morales. En este primer semestre, con mi persona desarrollaremos el curso de proyectos de inversión. Empecemos. Bienvenidos, jóvenes. Como el primer módulo veremos los conceptos introductorios. Bueno, a manera de introducción, todos aquellos jóvenes emprendedores que con una idea de negocios, con una idea de emprender o generar nuevos bienes o servicios, ¿no?, de acuerdo a la necesidad. Como ustedes verán, en nuestra localidad actualmente han surgido muchos negocios innovadores. Por ello, ante la necesidad de la sociedad, ¿no? Sin embargo, todas esas ideas que nosotros empleamos empíricamente, ya estamos tocando el tema de inversión y financiamiento. Muchas veces estas inversiones son con recursos propios o otros son con financiamientos. Entonces podemos decir que un proyecto de inversión, hablamos de un proyecto de inversión siempre y cuando empleamos nuestros recursos, ya sean activos fijos, también bienes dinerarios como no dinerarios, pues con la finalidad de generar una rentabilidad o un beneficio, ¿no? Ante ello, todo esto con la necesidad de satisfacer una sociedad. Bueno, vamos a conceptualizar, ¿no? Vamos a separar qué es proyecto, qué es inversión, y luego para ya tener un concepto más, ¿no?, claro, lo que es proyecto de inversión. Hablamos de proyecto, todos aquellos conjuntos de datos, cálculos, cifras, ¿no? Supongamos que queremos poner un recreo, por ejemplo. Queremos poner un recreo, nosotros nos vamos a proyectar a futuro. Para ello realizaremos cálculos imaginariamente, ¿no? En ese momento hacemos proyecciones de ventas diarias, ventas, compras, gastos. Entonces, eso lo proyectamos de manera semanal, de manera mensual, de acuerdo a cómo vamos a ir operando. Podemos decir en resumen que el proyecto es un conjunto de cálculos, ¿no?, que sea para un determinado proyecto. Ahora, inversión, ¿qué es inversión? Es un conjunto de recursos que se emplea, conjunto de recursos que empleamos para generar un bien o un servicio. Es decir, si hablamos de nuestro, ¿no?, si nosotros tenemos con recursos propios, tenemos activos fijos, tenemos bienes, vehículos. Entonces, si empleamos para generar una utilidad, estamos hablando de una inversión. Entonces, ¿qué podemos decir ya juntando esos dos conceptos? Proyecto de inversión es un conjunto de planes detallados que tiene por objetivo aumentar la productividad de la empresa, incrementar las utilidades o la prestación de un servicio, ¿no?, mediante un uso óptimo. Hablamos a un plazo razonable, donde puede ser una inversión de un año a más. Importancia. La importancia tiene por objetivo conocer su rentabilidad económica, financiera y social. Mira, aquí ya no solamente nos estamos enfocando en el tema de las utilidades, sino más bien nos estamos enfocando ya en el campo financiero y también el campo social. Asimismo, ¿no?, ahora, como podrán, ya estamos en un siglo XXI en el cual debemos preservar el medio ambiente, o sea, tomar en cuenta esos entornos culturales, entornos ambientales, para un buen proyecto de inversión. Un proyecto de inversión, ya sea en el campo privado o en el campo público, tiene que ver el lado social, ¿no? Seguro y rentable, asignando los recursos económicos que se cuentan a la mejor alternativa. Bueno, características de un proyecto de inversión. Hablamos de características, tenemos diferentes, ¿no? Se va a diferente. Por ejemplo, la recuperación es a largo plazo. Aquí les cito un bastante conocido, un coaching que es, ¿no?, que por ejemplo a Yokoi Kenji él nos decía que una empresa es cuando, por ejemplo, creamos, ¿no?, que pues una empresa es una empresa bebé, una empresa niño, y más o menos alcanza la edad adulta, la edad mayor, más o menos una inversión a 10 años, 20 años, en el cual
solo se va a generar utilidades. ¿Por qué? Porque una empresa cuando empieza tienes que darle el mayor cuidado posible, igual que a un niño le tienes que inyectar dinero, inyectar recursos. ¿Para qué? Para que a largo plazo pueda generar utilidades propiamente, porque la utilidad tú como inversionista no lo vas a ver de aquí a un año, no va a pasar más o menos 5, 10 años, hasta 20 años para que esa empresa sea netamente rentable. Ahora, son de carácter irreversible. ¿A qué se referirá? Hablamos de carácter irreversible, por ejemplo, en el mismo ejemplo que les decía, ¿no? Supongamos que ya hemos implementado nuestro recreo campestre, ¿no? Tenemos sillas, tenemos mesas, tenemos equipos. Ahora, si nosotros, por ejemplo, estamos el primer mes no nos va muy bien, el segundo mes tampoco, el tercer mes estamos en pérdida y quizás podemos cambiar, pero ya al mismo rubro, pero por ejemplo, si queremos poner en ese mismo lugar una venta de abarrotes, supongamos, no va a ser porque ya el recurso ya está invertido en ese campo, en ese rubro. Entonces, a eso nos referimos con consumir. Compromete en gran medida los recursos de las organizaciones o de las personas. Obviamente, como les decía, se emplean recursos financieros, asimismo como recursos activos fijos, ¿no? Supongamos, muchas veces ponemos como parte de la inversión nuestros vehículos, por ejemplo, ¿no? Nuestra casa, un local. Entonces, estamos empleando recursos. La inversión comprende la asignación de recursos en activos o actividades que permiten aumentar el valor global del mercado de las empresas de la persona. Exactamente. Es decir, en este campo nos referimos a que asignamos recursos, tantas actividades que permiten, claro, nosotros vamos asignando, pero sí, asimismo el capital que nosotros hemos tenido un inicio va a ir en aumento, sí, claro, no sé si me deja entender. Supongamos que empezamos con 20.000 de capital, pero vamos mejorando, vamos haciendo mejoras, vamos comprando nuevos productos, nuevos activos fijos, nuestro capital no va a ser el mismo, va a ir en incremento. Se exigen varios estudios que permiten justificar la viabilidad y adecuada recuperación de la inversión. Claro, para hacer en este campo nos estamos refiriendo a un estudio de mercado, ¿no? Si es viable, tomando en cuenta los diferentes entornos culturales, entorno social, ¿no? Si hay población, entonces, teniendo todos esos factores, empezamos una inversión y vemos si es una inversión viable o no viable. Aumentan el potencial de la formación bruta de capital o ventajas competitivas de las unidades que aplican los recursos como proyectos de inversión. Claro, igual hablamos de las mismas, del capital, de la formación del capital total que tenemos nuestra empresa. Tipologías de proyectos se clasifican tenemos 3 tipologías: dependientes, independientes, mutuamente excluyentes. Ahora, dependientes son aquellos que para ser realizadas requieren de otra inversión. Es decir, por ejemplo, les decido como ejemplo nada más. Ahora, una venta de motos. ¿Será solo rentable una venta de motos? ¿Qué les parece si a esa venta de motos le añadimos un taller de repuestos y mecánica de motos? Entonces, esas dos inversiones se complementan. ¿Por qué? Porque solo uno de ellos no va a funcionar bien, o solo también taller, claro, puede funcionar, pero no va a ser rentable. Ahora, otro también tenemos como otro ejemplo, por ejemplo, una pollería. Muchos de aquí, ¿quién no hay una pollería? Pero ¿qué pasaría si a esa inversión, a ese negocio le sumamos, ¿no? Por ejemplo, un criadero de pollos, ¿no? O que nosotros mismos generamos nuestra materia prima. Entonces, podemos concluir que sumado, ambas inversiones van a generar una mayor utilidad. Eso hablamos de propios dependientes, ¿no? Que el uno depende del otro. Ahora, independientes son los que se pueden realizar sin depender ni afectar
o ser afectados por otros proyectos. Claro, aquí es que funcionan independientemente, ¿no? Cualquier tipo de negocio, por ejemplo, puede ser si la decisión desde comprar o alquiler de oficinas, independientemente de la decisión que tomes, te va a ir bien, ¿no? Claro, entonces tú puedes alquilar o bien comprar, entonces no te va a, lo uno no te va a afectar el otro. Mutuamente excluyentes, corresponden a proyectos opcionales donde aceptar uno que se haga ya te impide necesariamente el otro. El ejemplo de, por ejemplo, actualmente los carros eléctricos. A futuro ya el negocio de carros a gasolina ya va a ser, ¿no? Ya no va a ser innecesario esa inversión, porque todos vamos a usar carros eléctricos. Bueno, entonces tenemos tres tipologías, ¿no? Dependientes, independientes y mutuamente excluyentes. Hablamos de proyectos de modernización. Actualmente, ¿no? O sea, actualmente podemos ver, hablamos de cinco clasificaciones de proyectos de modernización. Tenemos, por ejemplo, el outsourcing, ampliación, abandono, internalización y reemplazo. El outsourcing está determinado el término, por ejemplo, hablamos del ejemplo de una clínica. El outsourcing es un término que está en inglés que significa terciarización. Buscar, es decir, nosotros para no abarcar tanto el tema de personal, entonces terciarizamos los servicios. Por ejemplo, en una clínica hablamos de productos de personal de seguridad, personal de limpieza, está a cargo de terceros. Nosotros no nos hacemos cargo de ese personal, simplemente contratamos un servicio externo y ellos se encargan de ese servicio, ¿no? Entonces ellos les encargan de pagar sus beneficios, todos. Hablamos de, entonces, ¿no? Queda entendido ese tema de outsourcing, que son terciarización. Ampliación, ¿no? Ampliación es cuando queremos abarcar un campo mucho mayor. Por ejemplo, en una clínica queremos brindar un servicio adicional, ¿no? Supongamos que es netamente, abarcamos, por ejemplo, medicina general, entonces podemos abarcar oftalmología, odontología, entonces otros servicios más. Abandono. Quizás abandono nos referimos al término de hay áreas o recursos que están innecesarios o usamos espacios que no están siendo útiles, entonces tenemos que dejar esa parte de la actividad que no está siendo tan rentable, entonces cambiarlo o dejarlo, ¿no? La internalización es abarcar mucho más. Si tenemos ahí, por ejemplo, ¿no? Áreas que han sido, ¿no? que han sido reemplazados, cambiamos, entonces nos metemos mucho más o abarcamos, por ejemplo, el tema les decía de oftalmología, ¿no? Oftalmología, estamos en el entonces abarcamos de eso, o en caso de reemplazo también, que del mismo modo. Ahora, todos estos casos anteriores pueden clasificarse en fuentes de financiamiento. Se distingue, por ejemplo, seguro muchos de ustedes habrán escuchado, ¿no? que son financiados con leasing. ¿Qué será el leasing? Leasing, al igual que es término ¿no? es denominado, nos referimos a arrendamiento. Hablamos de leasing, es el término que está en español, es arrendamiento. Entonces, pero hay leasing, podemos distinguir, por ejemplo, nosotros contratamos, supongamos, a unos equipos, ¿no? Unos equipos que lo que es en clínica cuestan muy caros, entonces no podemos comprarlos, pero hacemos un arrendamiento que a futuro quizás con la utilidad que nos va a generar lo vamos a comprar. Entonces, financiados con leasing, ¿qué quiere decir? Que a futuro esos arrendamientos es posiblemente que nosotros lo vamos a adquirir, ¿no? Que lo vamos a comprar. También podemos clasificar en función a la finalidad del estudio, ¿no? Bueno, les hablaba, ¿no? de la rentabilidad de la inversión, estudios para medir la rentabilidad de los recursos y estudios para medir la capacidad del propio proyecto. Entonces, para medir la rentabilidad de la inversión, independientemente de dónde provengan los fondos, ¿no?
rentabilidad de los recursos propios invertidos en el proyecto. Entonces, hablamos de capacidad de proyectos con la finalidad de afrontar los compromisos de pagos asumidos en un eventual endeudamiento para su realización. Un caso práctico. A ver, un caso práctico, por ejemplo, nos dice el siguiente: un proyecto que requiere una inversión de 1.000 soles reditúa en un año 1.120, es decir, tiene un retorno de 1.120 en moneda de igual valor a quien lo realice, es decir, le permite aumentar su riqueza en 120, lo que corresponde a una rentabilidad del 12% anual en porcentajes. Sin embargo, el inversionista no dispone del total de la inversión y debe necesariamente endeudarse para poder implementar el proyecto. Ya, ahora vamos, supongamos, ¿no? Si un banco le presta los recursos faltantes, supongamos 800 soles. Entonces ahí el empresario solo está invirtiendo 200 soles, ¿no? Entonces, pero el banco le presta una tasa anual del 8%. A fin de año deberá devolver el capital prestado más el interés cobrado, es decir, deberá devolver 864. Si el proyecto le generaba una ganancia neta de 120 y por endeudarse debe pagar al banco 64 soles de interés, ahora el inversionista le queda solo 56. Si el proyecto exhibía una rentabilidad del 12%, solo por el efecto de financiamiento el inversionista obtiene una rentabilidad del 28%. Pues esto por cuanto al recibir una ganancia de 56 sobre los 200 de su propia inversión, la diferencia entre el préstamo y el total de la inversión, sus recursos obtienen un retorno del 28%. Entonces, ahora, para que lo puedan visualizar de una mejor forma, vamos a ver como un gráfico, ¿no? La solución nos dice que nuestro proyecto estaba en 1.000 soles. Entonces, un primer momento es que no, nosotros ya invertimos nuestros 1.000 soles, ganamos 1.120, perdón, 1.100, retorno de 1.120, ganamos 120, 12% nuestra utilidad. Ahora vamos a verlo del lado del financiamiento. Ahora, el financiamiento, nosotros buscamos un préstamo de 800 soles. 800 soles con un retorno, ¿no? Nosotros vamos a pagar 864 al banco. Los 64 soles es el interés, una tasa del 8%. Ahora el flujo del inversionista. Ahora, estos somos nosotros. Solo estamos invirtiendo 200 soles de nuestro dinero con un retorno de 256. 56 soles y en porcentaje representa un 28%. Ahora si comparamos 12 en 28, obviamente que es mucho mayor el porcentaje. ¿Por qué? Pero ustedes dirán, no, pero si estoy ganando solo 56 y arriba estoy ganando 120. Claro, si tú lo ves de esa forma, porque aquí ya estamos pagando todos los intereses al banco. Entonces, nuestro dinero de nuestro bolsillo solo ha salido 200 soles, no ha salido 1.000 soles. Entonces, eso es la visión, ¿no? de inversión, la capacidad de invertir. Bueno, jóvenes, como una tarea más les voy a dejar para que me den unos ejemplos o unos casos de outsourcing y de leasing, ¿no? De leasing. Algunos ejemplos, por favor, de leasing y de outsourcing, esos dos términos. Muchas gracias. Les puedo estar dejando algunas interrogantes, algunas dudas en la plataforma, ¿no? Cualquier duda no duden en consultar o algún comentario. Estaremos llanos a absolver cualquier duda. Muchas gracias, eso es todo por esta semana.